Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un apasionado de las enseñanzas espirituales y los textos antiguos, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros nuevos contenidos. Hoy comenzamos un viaje fascinante a través del Evangelio de Mateo, un texto que ha influenciado profundamente la tradición cristiana. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, exploraremos la vida y los mensajes de Jesús desde la perspectiva de Mateo, quien presenta un relato detallado de sus milagros, enseñanzas y la importancia de su sacrificio. Prepárate para adentrarte en un mundo de sabiduría y reflexión, y recuerda, cada capítulo trae consigo lecciones que trascienden el tiempo. Empecemos. Capítulo 1. El origen de Jesús y su linaje. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judah y a sus hermanos. Este es el comienzo del Evangelio de Mateo, un relato que no solo narra los eventos de la vida de Jesús, sino que establece una conexión profunda entre el pasado de Israel y el futuro prometido en el Mesías. Al presentar la genealogía de Jesús, Mateo nos introduce a un linaje que no es solo una sucesión de nombres, sino una historia cargada de significado espiritual y profético. Al hacer referencia a Abraham y David, Mateo nos invita a recordar las promesas que Dios hizo a estos hombres y cómo, en el cumplimiento de esas promesas, Jesús es el culminante eslabón de una cadena que se remonta a los albores de la fe. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judah y a sus hermanos. Esta lista de generaciones comienza con Abraham, el patriarca por excelencia, conocido por su fe inquebrantable. A través de él, Dios hizo una promesa que impactaría a toda la humanidad. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 10 y 18. La genealogía no solo conecta a Jesús con Abraham, sino que también muestra que él es la promesa cumplida, no solo para Israel, sino para el mundo entero. El siguiente nombre en la lista es Isaac, hijo de Abraham, quien continúa la línea de la promesa divina. Isaac engendró a Jacob, y Jacob, a su vez, tuvo 12 hijos, de los cuales Judá es destacado. Judá no solo es un ancestro de Jesús, sino que en su linaje se cumple una promesa hecha en Génesis 49, 10. No se apartará de Judá el cetro, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y al se congregarán los pueblos. Judah engendró a Phares y a Zerah de Tamar. Phares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. El énfasis en figuras como Judá y Tamar no es casual. La historia de Tamar es una que involucra la redención y la restauración a través de circunstancias complejas y aparentemente improbables. Aunque las historias de estas generaciones puedan parecer distantes de la vida de Jesús, Mateo las presenta como una preparación para el mensaje de gracia y redención que Jesús traería al mundo. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. La genealogía sigue mencionando las generaciones de los descendientes de Judá, mostrando cómo, a través de diversas circunstancias, los planes divinos se van cumpliendo en la historia de Israel. A través de generaciones que parecen ordinarias, Dios prepara el terreno para la llegada del Mesías. Salmón engendró a Buz de Rahab. Buz engendró a Obed de Rut. Obed engendró a Isai. Al llegar a Rahab y Ruth, Mateo menciona a dos mujeres en la genealogía de Jesús, algo inusual en las genealogías judías. Rahab, una mujer de Jericó que ayudó a los espías israelitas, y Ruth, una mujer moabita, son ejemplos de cómo la gracia de Dios alcanza más allá de las fronteras de Israel, mostrando que la salvación de Dios no se limita a un solo pueblo, sino que es para todos. Isai engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahora, Mateo introduce al rey David, cuya conexión con el Mesías es central. En 2 Samuel 7 y 16, Dios hace una promesa a David: tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Esta promesa, hecha a través del profeta Natán, señala que uno de sus descendientes reinará para siempre, algo que se cumple en Jesús, quien es el hijo de David prometido. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa. La genealogía sigue, pasando de generación en generación, demostrando cómo la línea real de David continúa a lo largo de los siglos. Aunque algunas de estas generaciones fueron de reyes que no caminaron en los caminos de Dios, la promesa hecha a David nunca se rompió. Dios,
a pesar de las fallas humanas, mantiene su fidelidad a las promesas hechas a su pueblo. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Finalmente, llegamos a José, el esposo de María, quien no es el padre biológico de Jesús, pero es el protector y el hombre elegido para ser el padre terrenal del Salvador. Este versículo subraya la importancia de José en el plan divino, a pesar de que su papel es diferente al que normalmente se esperaría de un padre biológico. La mención de la cual nació Jesús destaca el milagro del nacimiento virginal, que se desarrollará más adelante en el Evangelio. Este primer capítulo establece claramente la conexión de Jesús con figuras clave de la historia de Israel, demostrando que su venida no es algo aislado, sino el cumplimiento de una larga serie de promesas hechas a Abraham, David y sus descendientes. Al poner a Jesús en este linaje, Mateo no solo lo coloca como el heredero legítimo de las promesas, sino también como el cumplimiento de la redención de todo un pueblo, y más aún, de toda la humanidad. La genealogía nos recuerda que, aunque Jesús es el cumplimiento final de las promesas divinas, la historia de su vida es parte de una narrativa mucho más grande, que comenzó mucho antes de su nacimiento en Belén. Este capítulo establece las bases para comprender que la venida de Jesús no es un evento aislado, sino la culminación de la historia de Israel y la historia de la humanidad. Capítulo 2. El nacimiento de Jesús. Y fue en los días de Herodes, rey de Judea, que hubo un sacerdote, llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Isabel. Aunque este versículo pertenece al relato de la anunciación de Juan el Bautista, conecta con el contexto de la época en que ocurrió el nacimiento de Jesús. Durante el reinado de Herodes, un rey que gobernaba con mano dura y que temía cualquier amenaza a su poder, se daba inicio a un periodo en el que las promesas mesiánicas se acercaban al cumplimiento. Jesús, como se irá viendo, llega en un tiempo marcado por la expectación del pueblo de Israel por la venida del Mesías. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí es donde Mateo relata el nacimiento de Jesús, centrándose en la humildad y simplicidad del evento. María, su madre, da a luz al Hijo de Dios en condiciones que contrastan profundamente con las expectativas populares sobre cómo nacería el Mesías. En lugar de un palacio o un lugar de honor, Jesús nació en un pesebre, una muestra de que el reino que él inauguraba no era como los reinos terrenales, sino un reino de humildad y servicio. La frase lo envolvió en pañales es significativa, pues en la tradición judía, envolver al niño en pañales no solo era una práctica común, sino también una señal de amor y protección. A pesar de la sencillez de las circunstancias, el acto de envolver al niño simboliza el cuidado divino que rodea a Jesús, quien, aunque en un pesebre, es el Rey de Reyes. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta sencilla afirmación resalta la falta de acogida hacia Jesús, incluso desde su nacimiento. Aunque él era el prometido, no encontró un lugar adecuado entre los hombres para nacer. Este detalle tiene un profundo significado, pues señala cómo, a lo largo de su vida, Jesús sería rechazado y no tendría un lugar entre los suyos, a pesar de ser el Salvador del mundo. Y habían en la misma región pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. La aparición de los pastores en la historia del nacimiento de Jesús es de particular importancia. Los pastores, considerados por la sociedad de la época como personas humildes y de baja condición, son los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Salvador. Este gesto de Dios, al enviarles el mensaje a los pastores, subraya que el mensaje de salvación no es solo para los poderosos, sino también para los más humildes, los olvidados y despreciados por la sociedad. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. La manifestación de la gloria divina a los pastores marca un momento crucial en la historia del nacimiento de Jesús. La presencia del ángel y la luz celestial dan testimonio de la importancia de este evento, mostrando que, aunque el mundo no lo reconozca aún, el nacimiento de Jesús no es un hecho común. Es un evento que conmueve los cielos, y es anunciado con gran esplendor a los hombres. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Este mensaje es claro. El nacimiento de Jesús no es solo una noticia local, ni un hecho aislado. Es una buena nueva para todo el pueblo, para toda la humanidad. Jesús es el Salvador, el Cristo prometido, que nace en la ciudad de David, y esta es la razón de su nacimiento,
traer salvación al mundo. Los pastores, en su humilde estado, son los primeros en recibir esta revelación, un recordatorio de que el Evangelio se presenta a todos por igual, sin distinción. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El ángel no solo les da la noticia, sino también una señal para que puedan identificar al niño. Él estará en un pesebre, envuelto en pañales. Este detalle, aparentemente insignificante, tiene un profundo significado. El pesebre, normalmente utilizado para alimentar animales, simboliza la humildad de Jesús, quien, aunque el Salvador del mundo, eligió nacer en las circunstancias más humildes. La señal de los pañales y el pesebre es también un recordatorio de que Jesús vino a compartir nuestra humanidad, comenzando su vida en condiciones que muchos podrían considerar indignas, pero que, de hecho, ilustran el propósito de su venida: llegar a todos, sin importar su condición. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de la hueste celestial, que alababa a Dios y decía: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es el clímax del anuncio del nacimiento de Jesús. La multitud celestial no solo celebra la venida del Salvador, sino que su alabanza y proclamación de gloria a Dios dan testimonio de la importancia universal de este evento. El nacimiento de Jesús trae paz a la tierra, una paz que no es solo una ausencia de conflicto, sino una paz profunda, espiritual, que solo puede ser traída por el Mesías. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. La respuesta de los pastores es inmediata. Deciden ir a Belén para ver por sí mismos el niño que el ángel les había anunciado. Este acto de fe y obediencia resalta la disposición de los humildes a seguir la voz de Dios. Los pastores no solo creen la palabra del ángel, sino que toman acción para encontrarse con el Salvador. Este es el modelo de fe que Jesús invita a todos a seguir. La fe que no solo escucha, sino que se mueve hacia la experiencia directa de la salvación. Y vinieron apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Los pastores finalmente encuentran a Jesús, tal como les fue anunciado, y al verlo, se llenan de asombro y alegría. Este encuentro con el niño en el pesebre es un momento de gran revelación para ellos, y su fe es confirmada al encontrar a Jesús tal como el ángel lo había descrito. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Los pastores no guardan para sí mismos la noticia del Salvador. En su entusiasmo, comienzan a contarle a todos lo que han presenciado. Ellos, que fueron los primeros en recibir la buena nueva, se convierten en los primeros mensajeros del Evangelio, llevando la noticia de la llegada del Salvador a otros. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. El relato de los pastores deja asombrados a los que escuchan, pues aunque muchos aún no comprendían la magnitud de lo que estaba sucediendo, el testimonio de los pastores acerca del niño les deja una profunda impresión. La semilla de la fe está comenzando a germinar en los corazones de aquellos que escuchan la noticia del nacimiento de Jesús. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María, al igual que los pastores, también se llena de asombro. Sin embargo, su reacción es diferente. Ella guarda todas estas experiencias en su corazón, reflexionando sobre lo que significan. María es el modelo de la fe que no solo se asombra, sino que también reflexiona profundamente sobre los misterios divinos. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El capítulo concluye con los pastores regresando a su vida diaria, pero no como eran antes. Ellos han sido transformados por el encuentro con el Salvador. Regresan glorificando a Dios, mostrando que un encuentro con Jesús cambia a las personas, dándoles una nueva perspectiva de vida. Capítulo 3. La visita de los sabios y la huida a Egipto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron unos magos del oriente a Jerusalén. El capítulo 3 del Evangelio de Mateo introduce a los magos o sabios, quienes, provenientes del oriente, llegaron a Jerusalén en busca de un rey que había nacido en Israel. Estos magos eran probablemente astrónomos o estudiosos de las estrellas, que, guiados por un signo celestial, supieron que el Mesías había nacido. Su llegada marca un evento importante en la vida de Jesús, ya que no solo muestra el cumplimiento de las profecías, sino también la llegada de gentiles, no judíos, que reconocen a Jesús como el Salvador. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y hemos venido a adorarlo. La pregunta de los magos es directa. Están buscando al nuevo rey de los judíos. Al mencionar que su estrella ha sido vista en el oriente, hacen referencia a un fenómeno celestial que, según la tradición, anunciaba el nacimiento del Mesías. Este detalle es significativo porque muestra que el nacimiento de Jesús no fue solo una noticia para los judíos, sino que su mensaje tiene un alcance universal. Los magos representan a las naciones gentiles, que, aunque no eran parte directa de la herencia de Israel, también reciben la revelación de Dios acerca del Salvador. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. La noticia de que un nuevo rey ha nacido no fue recibida con alegría por todos. Herodes, el rey de Judea, quien gobernaba bajo la autoridad romana, se sintió amenazado por la noticia. Herodes era conocido por su paranoia y su crueldad, y al saber que un nuevo rey de los judíos había nacido, temió que su trono estuviera en peligro. El hecho de que toda Jerusalén se turbó junto con él sugiere que el temor de Herodes también contagió a la ciudad, ya que nadie sabía qué medidas tomaría el rey. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Para resolver la inquietud de Herodes, éste convoca a los principales sacerdotes y escribas, los expertos en las Escrituras, para que le indiquen dónde debía nacer el Mesías. Los líderes religiosos, al estar familiarizados con las profecías, no dudan en responderle de inmediato, indicando que, según la profecía de Miqueas 5:2, el Mesías debía nacer en Belén. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que apacentará a mi pueblo Israel. La cita que los sacerdotes y escribas ofrecen a Herodes es una referencia a la profecía de Miqueas. Aunque Belén era una ciudad pequeña y poco significativa en comparación con Jerusalén, la profecía destacaba su importancia debido a que de ella nacería el líder que guiaría a Israel. Este versículo resalta el hecho de que Jesús no solo es el Salvador, sino también el gobernante prometido, un rey que apacentaría a su pueblo con justicia y paz. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les inquirió diligentemente sobre el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes, al darse cuenta de que los magos podrían ser la clave para encontrar al niño, les pregunta en privado sobre el tiempo exacto de la aparición de la estrella. A través de esta información, el rey planea determinar el lugar preciso donde se encuentra el niño, aunque su intención es muy diferente a la de los magos. Herodes está decidido a eliminar cualquier amenaza a su poder, y el nacimiento del Mesías representa precisamente esa amenaza. Y enviándolos a Belén, dijo, «Id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y lo adore». Herodes, con un tono de aparente amabilidad, envía a los magos a Belén, pidiéndoles que lo informen cuando encuentren al niño para que él también pueda ir a adorarlo. Sin embargo, su verdadera intención era mucho más siniestra. Quería ubicar al niño para matarlo. Su falsa devoción hacia el nuevo rey es un reflejo de su egoísmo y miedo, y servirá como contraste con la verdadera adoración que los magos mostrarán más tarde. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Los magos, al recibir las instrucciones de Herodes, siguen su camino hacia Belén. Sin embargo, a pesar de las intrigas del rey, la estrella sigue guiándolos, un signo divino que les muestra el camino correcto. Este detalle subraya la intervención de Dios en la historia, guiando a los sabios con una luz celestial para que puedan encontrar al verdadero rey, el Mesías. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. El momento en que la estrella se detiene sobre el lugar donde Jesús estaba es un momento de gran alegría para los magos. Este gozo no es solo una reacción emocional, sino también un testimonio de la profunda satisfacción espiritual de encontrar al Salvador, el objeto de su búsqueda. La estrella es más que una señal astronómica, es la manifestación de la voluntad de Dios que guía a aquellos que buscan sinceramente la verdad. Y al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Finalmente, los magos llegan a la casa y encuentran al niño Jesús con su madre, María. Inmediatamente, se postran y lo adoran. Este acto de adoración es significativo porque muestra el reconocimiento de los magos de que Jesús no es solo un rey humano, sino el Salvador divino. A pesar de que eran sabios y hombres de gran conocimiento,
reconocen que hay algo mucho más grande en Jesús, algo que solo puede ser comprendido por aquellos con un corazón humilde y dispuesto a reconocer la divinidad en él. Y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Como muestra de su respeto y adoración, los magos presentan regalos al niño Jesús, oro, incienso y mirra. El oro es un regalo para un rey, el incienso es un símbolo de la divinidad y la adoración, y la mirra, una resina utilizada en los rituales funerarios, prefigura el sacrificio y la muerte que Jesús sufriría más tarde. Estos regalos, por lo tanto, no solo honran a Jesús en su nacimiento, sino que también anticipan su vida y misión. Y siendo avisados por Dios en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos, al ser advertidos por Dios en sueños de la verdadera intención de Herodes, deciden regresar a su país por otro camino, evitando así dar información al rey malintencionado. Este acto de obediencia a la revelación divina muestra la importancia de seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando es necesario desafiar las autoridades terrenales. La huida a Egipto. Y después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque sucederá que Herodes buscará al niño para matarlo. Tras la partida de los magos, un ángel se aparece a José en sueños, indicándole que debe huir a Egipto con María y Jesús para escapar de la amenaza de Herodes. Esta huida, aunque dolorosa y peligrosa, era necesaria para proteger al niño y para cumplir con la profecía de que el Mesías sería llamado de Egipto. La obediencia de José a las instrucciones divinas resalta su fe y compromiso con el plan de Dios. Y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. José, sin vacilar, obedece al ángel y se marcha inmediatamente. Su obediencia y valentía al seguir la dirección divina, sin importar las dificultades, es un testimonio de su fe inquebrantable. José no cuestiona, solo actúa, protegiendo a la familia y asegurando que se cumplan las profecías. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. El tiempo que la familia pasa en Egipto no solo es una medida de protección, sino también el cumplimiento de las profecías. Jesús, aunque en peligro, es guiado por Dios en todo momento, cumpliendo lo que fue predicho por los profetas. Capítulo 4. La matanza de los inocentes y el regreso a Nazaret. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció mucho, y mandó matar a todos los niños de Belén y de todos sus alrededores, de 2 años para abajo, conforme al tiempo que él había diligentemente averiguado de los magos. Este capítulo refleja la maldad de Herodes, quien, al darse cuenta de que los magos no regresaron a informarle sobre la ubicación del niño, no duda en tomar medidas extremas para eliminar lo que él percibe como una amenaza a su trono. El rey, cegado por su egoísmo y miedo, manda matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Esta masacre de los inocentes, aunque brutal y dolorosa, subraya el rechazo violento al Mesías y el sufrimiento que acompaña su llegada a este mundo. Es una muestra del poder de la oscuridad, que no duda en recurrir a la violencia para tratar de evitar que la luz entre en el mundo. Este evento tiene paralelismos con las antiguas historias del Antiguo Testamento, donde los faraones y otros gobernantes intentaron destruir a los niños que representaban una amenaza para sus dominios. Sin embargo, la muerte de estos niños, aunque trágica, también marca la lucha entre el bien y el mal, la salvación y la perdición. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz de lamentación, lloro y lamento, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Esta cita de Jeremías 31:15 resalta la profecía que predijo el dolor que ocurriría en Israel, especialmente la tristeza de las madres que perderían a sus hijos. Raquel, esposa de Jacob, es mencionada aquí como la madre de los niños de Israel. Aunque Raquel había muerto mucho antes de este acontecimiento, el lamento de las madres de Israel se asocia con ella, ya que Raquel era vista como la madre representativa de la nación. Su llanto simboliza el sufrimiento de todas las madres que perdieron a sus hijos en esta tragedia, un lamento que refleja la devastación de la violencia humana frente al nacimiento de la esperanza divina. Pero, después que Herodes murió, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, en Egipto. Luego de la muerte de Herodes, el peligro que representaba para Jesús se disipó. Dios, en su misericordia, se asegura de que José reciba la orientación necesaria para que su familia regrese a la tierra de Israel.
El ángel, una vez más, interviene en sueños para guiar a José, dándole la noticia de que es seguro regresar, pues el que buscaba la vida de Jesús ya no estaba. Y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la vida del niño. La orden de Dios es clara: es hora de regresar a Israel. Este movimiento no solo tiene un significado práctico, sino también simbólico. La muerte de Herodes representa el fin de una era de persecución, y el regreso de la familia a Israel muestra el cumplimiento del propósito divino. Jesús, el Salvador, está llamado a regresar a su tierra natal, el lugar donde comenzará su misión en la plenitud de los tiempos. Y él se levantó, tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. La obediencia de José a las instrucciones de Dios no vacila. Él, como lo hizo antes, actúa con rapidez y decisión. El regreso a Israel simboliza un nuevo capítulo en la vida de Jesús, uno que se desarrollará en la tierra prometida, donde los planes divinos para su vida se revelarán por completo. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y siendo avisado por Dios en sueños, se apartó a la región de Galilea. Aunque Herodes había muerto, el miedo de José no desaparece por completo. Al enterarse de que Arquelao, el hijo de Herodes, había asumido el trono de Judea, José teme que el nuevo gobernante continúe con las mismas políticas tiránicas de su padre. Arquelao, conocido por su crueldad, representaba una amenaza para Jesús y su familia. Es aquí cuando Dios, una vez más, interviene en sueños y le muestra a José que debe evitar Judea y dirigirse a otra región. Esto no es solo una medida de protección, sino también una dirección divina que asegura el cumplimiento del plan de salvación. Y vino y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que será llamado Nazareno. El capítulo culmina con el regreso a Nazaret, una ciudad pequeña y aparentemente insignificante en la región de Galilea. Aunque Nazaret no era un lugar reconocido por su grandeza, se convierte en el hogar de Jesús, el Mesías. Este detalle, al igual que su nacimiento en Belén, subraya la humildad de Jesús y el misterio de su vida. Jesús no viene como un rey terrenal, sino como un siervo humilde, en un lugar modesto y en circunstancias aparentemente ordinarias. El cumplimiento de la profecía de que Jesús sería llamado Nazareno no se refiere a una cita específica de un solo profeta, sino a la percepción general de los profetas y la tradición judía de que el Mesías sería despreciado y marginado por su origen humilde. La huida y la protección divina. La huida a Egipto y el regreso a Nazaret son dos eventos cruciales en la infancia de Jesús. A través de estos eventos, Mateo enfatiza la protección divina que rodea al niño Jesús. A pesar de los intentos de Herodes y su sucesor Arquelao de destruirlo, Jesús está bajo la custodia y dirección de Dios en todo momento. La intervención divina en los sueños de José no solo muestra el cuidado de Dios por la familia de Jesús, sino también la importancia de la obediencia humana a las instrucciones divinas. A lo largo de estos eventos, se revela un patrón claro: Dios guía a aquellos que le obedecen y sigue siendo fiel a su plan, a pesar de las fuerzas del mal que tratan de detenerlo. El regreso a Nazaret también nos recuerda que, aunque las circunstancias humanas a menudo parecen ser insignificantes o incluso desfavorables, Dios tiene un propósito perfecto en cada detalle. La vida de Jesús en Nazaret, lejos del poder y la influencia de Jerusalén, simboliza la realeza del Mesías que no busca el poder terrenal, sino que ofrece un reino espiritual que va más allá de cualquier dominio humano. Jesús es el Rey que llega desde lo humilde, desde lo escondido, pero cuya grandeza trascenderá toda la historia. Este capítulo, al igual que los anteriores, subraya el cumplimiento de las profecías, la protección divina y la humildad con la que Jesús llega a la humanidad. Su vida, desde el inicio, está marcada por el sufrimiento y la persecución, pero también por la dirección infalible de Dios, quien asegura que su propósito se cumpla, independientemente de las fuerzas humanas que intenten oponerse. Capítulo 5. El ministerio de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Este capítulo inicia con la figura de Juan el Bautista, quien aparece en el desierto de Judea para cumplir una misión divina: preparar el camino para la llegada del Mesías. Juan, conocido por su austera forma de vida, no era un sacerdote tradicional ni un maestro de la ley, sino un hombre elegido por Dios para anunciar la venida de aquel que vendría a salvar al pueblo de Israel. Su predicación en el desierto no solo era una invitación a la reflexión, sino un llamado urgente a la conversión, ya que el reino de los cielos se acercaba. Y diciendo:
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje central de Juan es claro y directo. Arrepentirse, porque el reino de los cielos ya está cerca. El arrepentimiento, en este contexto, no es simplemente un sentimiento de remordimiento, sino un cambio profundo en la vida y en la actitud hacia Dios. Juan exhorta a las personas a abandonar sus caminos pecaminosos y a preparar sus corazones para recibir al Mesías. La proximidad del reino de los cielos es la razón de su urgencia, pues con la venida de Jesús, todo cambiaría. La predicación de Juan es, en muchos sentidos, un último llamado de misericordia antes de que el Salvador llegue con su mensaje de salvación y juicio. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La aparición de Juan el Bautista no es un hecho aislado, sino el cumplimiento de una antigua profecía. Mateo cita a Isaías, quien predijo que habría una voz en el desierto preparando el camino para el Señor. Juan es esa voz, y su misión es preparar a la gente para el advenimiento del Mesías. Esta referencia a Isaías no solo subraya la importancia de Juan como precursor de Jesús, sino que también demuestra cómo el Antiguo Testamento se entrelaza con la llegada del Nuevo Testamento. Lo que Dios había prometido siglos atrás se estaba cumpliendo en la persona de Juan el Bautista. Este Juan tenía su vestidura de pelo de camello, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. La descripción de Juan refleja su vida austera y su desapego de los placeres materiales. Su vestimenta de pelo de camello y su dieta simple, basada en langostas y miel silvestre, son signos de su dedicación total a Dios y su rechazo a las comodidades del mundo. Juan no era un hombre que buscaba el reconocimiento o la aceptación social, sino que vivía en completa humildad, en el desierto, para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Entonces salía al Jerusalén, y toda Judea, y toda la región alrededor del Jordán. A pesar de su vida austera, la predicación de Juan tuvo un gran impacto. Personas de todas partes de Judea, incluida Jerusalén, acudían al desierto para escuchar su mensaje. Este fenómeno subraya la urgencia y el poder de la predicación de Juan, así como el hambre espiritual que la gente sentía por una renovación de su relación con Dios. Las multitudes acudían no solo para escuchar, sino también para ser bautizadas, buscando la purificación de sus pecados. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo que Juan administraba no era un ritual común en la religión judía de la época, sino un acto simbólico de arrepentimiento y purificación. Al ser sumergidos en las aguas del Jordán, los que se arrepentían de sus pecados mostraban públicamente su deseo de empezar una nueva vida, apartada del mal. Este bautismo, además de ser un acto de arrepentimiento, anticipa el bautismo cristiano, que sería instituido más tarde por Jesús como el medio para recibir la gracia divina y entrar en el reino de Dios. Pero al ver Juan que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La llegada de los fariseos y saduceos, dos grupos religiosos prominentes en la época, no es vista por Juan como una respuesta sincera al llamado al arrepentimiento. En lugar de recibirlos con acogida, los reprende severamente, llamándolos raza de víboras. Estos grupos, aunque eran conocidos por su apego a la ley y las tradiciones, no estaban dispuestos a reconocer la verdadera necesidad de arrepentimiento. Para Juan, su venida al bautismo no era un signo de humildad, sino de una forma de autojustificación. Juan no dudó en confrontar a estos líderes religiosos, quienes representaban una barrera espiritual para el pueblo. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Con estas palabras, Juan les recuerda que el arrepentimiento genuino no solo es un acto externo, sino que debe ir acompañado de frutos, es decir, de un cambio real en la vida de la persona. El arrepentimiento no es solo confesar los pecados, sino producir un cambio duradero que demuestre la sinceridad del corazón. Juan hace un llamado a la autenticidad, exigiendo que aquellos que buscan la misericordia de Dios se aparten de sus viejos caminos y vivan de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La confianza de los fariseos y saduceos en su ascendencia y en la promesa que Dios hizo a Abraham es desafiada por Juan. Él les dice que la relación con Dios no se basa en la herencia o en el linaje, sino en la verdadera conversión del corazón. A pesar de ser descendientes de Abraham, no tienen derecho a la salvación simplemente por su genealogía.
El pueblo de Dios no es determinado por la sangre, sino por la obediencia y el arrepentimiento genuino. Juan enseña que Dios tiene el poder de levantar a hijos de Abraham de cualquier parte, incluso de las piedras, porque el arrepentimiento y la fe son lo que verdaderamente importa. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La imagen del hacha y el árbol es una advertencia de juicio. Juan subraya que, aunque la misericordia de Dios está disponible, esta oportunidad no es eterna. Los que no producen frutos dignos de arrepentimiento serán juzgados y destruidos, como árboles infructuosos que son talados y arrojados al fuego. Esta es una llamada urgente a la acción, a la transformación real, ya que el reino de Dios está cercano y la oportunidad de arrepentirse tiene un límite. Y le preguntaron, ¿qué, pues, haremos? Y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. En respuesta a la pregunta de cómo deben actuar, Juan ofrece consejos prácticos para aquellos que buscan un cambio genuino en sus vidas. La verdadera conversión se refleja en la manera en que uno trata a los demás. La generosidad y la justicia son los frutos que Dios espera. El que tiene más de lo necesario debe compartir con el que carece. Este acto de caridad es una forma de vivir conforme a los principios del reino de Dios, que promueve el amor y el cuidado mutuo entre todos. Vinieron también unos publicanos a ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos, que eran conocidos por su corrupción y avaricia, también buscan el bautismo de arrepentimiento. Juan les responde que deben actuar con integridad, no explotando a los demás por su propio beneficio. Aunque su profesión era despreciada, su arrepentimiento era igualmente válido si se comprometían a cambiar su comportamiento y a ser honestos en sus tratos. Y también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros, qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. De manera similar, los soldados, que en muchas ocasiones eran responsables de abusos y violencia, reciben una exhortación a vivir con rectitud. Juan les pide que no usen su poder para extorsionar o calumniar, sino que se contenten con su salario y traten a los demás con justicia. Y, estando el pueblo en expectativa, y todos los pensaban en sus corazones y quizá Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. A medida que la gente comienza a ver en Juan una figura extraordinaria, algunos empiezan a preguntarse si él es el Cristo, el Mesías prometido. Sin embargo, Juan, en su humildad, desvía la atención de sí mismo y señala a aquel que está por venir. El bautismo de Jesús será mucho más profundo que el bautismo en agua, será un bautismo en el Espíritu Santo y fuego, un acto de transformación interna y poderosa que cambiará el corazón de todos los que lo reciban. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Finalmente, Juan describe el juicio que vendrá con la llegada del Mesías. Jesús no solo traerá salvación, sino también juicio. Separará el buen trigo, aquellos que han seguido a Dios, de la paja, aquellos que han rechazado su mensaje. La paja será destruida en un fuego eterno, simbolizando la separación final entre los justos y los impíos. Capítulo 6. El bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. El capítulo comienza con un evento crucial en la vida de Jesús, su decisión de someterse al bautismo de Juan. Aunque Jesús no tenía necesidad de arrepentirse de pecado alguno, ya que era el Hijo de Dios y sin mancha, él elige identificarse con la humanidad en su proceso de conversión. El bautismo de Jesús no solo es un acto de obediencia, sino también el inicio formal de su ministerio. A través de este acto, Jesús demuestra que está dispuesto a cumplir con todas las justicias necesarias, mostrándose como el siervo que viene a cumplir la voluntad de su Padre. Pero Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. El bautismo de Jesús sorprende a Juan el Bautista, quien se siente indigno de realizar un acto tan significativo para alguien tan puro y santo. Juan, consciente de su propia condición pecaminosa y de la grandeza de Jesús, sabe que es él quien necesita el bautismo, no al revés. Este momento resalta la humildad de Juan y su profunda conciencia de la santidad de Jesús,
quien no solo es un maestro o un líder espiritual, sino el mismo Mesías, el Salvador del mundo. Pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces él le dejó. La respuesta de Jesús a la objeción de Juan es clara: el bautismo es necesario para cumplir con toda justicia. Jesús no actúa por una necesidad personal, sino que su acto tiene un significado profundo en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El cumplir toda justicia implica que Jesús debe someterse a todos los actos que fueron preordenados para él, comenzando por el bautismo. Al hacerlo, no solo establece un modelo para sus seguidores, sino que también se alinea completamente con el plan redentor de Dios, preparando el camino para su ministerio y, más tarde, su sacrificio. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El bautismo de Jesús marca un momento trascendental, pues no solo es un acto simbólico, sino un evento lleno de poder y revelación. Al salir del agua, los cielos se abren, y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de una paloma. Esta manifestación visible del Espíritu de Dios es un signo claro de la aprobación divina sobre Jesús y su ministerio. Además, representa la unión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, en este momento especial. Jesús, al ser ungido por el Espíritu, recibe la plena autoridad y la habilitación para cumplir su misión redentora. Y una voz del cielo decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En este momento de gran revelación, Dios el Padre habla desde los cielos, proclamando que Jesús es su Hijo amado, en quien se complace. Esta declaración no solo confirma la identidad divina de Jesús, sino que también subraya la relación única y perfecta entre el Padre y el Hijo. Esta voz del cielo es un testimonio público del favor y la aprobación de Dios, un acto de afirmación que valida la misión de Jesús y la obra que él está a punto de comenzar. Reflexión sobre el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús no es solo un acto simbólico, sino un acontecimiento que marca el inicio de su ministerio público. Aunque Jesús no tenía pecado, su sumisión al bautismo demuestra su total identificación con la humanidad, un acto de humildad que anticipa su sacrificio en la cruz. El hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, se someta al bautismo también nos enseña el valor de la obediencia y el cumplimiento de la voluntad de Dios, sin importar lo que eso implique. Además, el bautismo de Jesús es una manifestación profunda de la Trinidad. El Padre habla desde los cielos, el Hijo se encuentra en el agua, y el Espíritu Santo desciende como paloma. Este evento muestra la unidad perfecta entre las tres personas de la Trinidad y establece el fundamento para todo el ministerio de Jesús, que será guiado y respaldado por el Espíritu Santo. El bautismo también es un modelo para todos los cristianos. Jesús, siendo sin pecado, no necesitaba ser bautizado, pero al hacerlo, marca el camino para todos los que siguen su ejemplo. El bautismo cristiano simboliza el arrepentimiento, la muerte al pecado y la renovación en una vida nueva en Cristo. En el caso de Jesús, es un acto de consagración a la misión que él ha venido a cumplir en la tierra, un acto que inaugura la era del reino de Dios, una era de salvación y gracia. La voz del Padre que proclama la identidad de Jesús como su Hijo amado es el punto culminante de este evento. Esta proclamación no solo es un testimonio de la relación especial entre el Padre y el Hijo, sino también una confirmación de que Jesús está completamente alineado con la voluntad de Dios. Al ser bautizado, Jesús demuestra su total disposición a obedecer al Padre en todo, comenzando con este acto de humildad, y más tarde entregándose en la cruz por la redención de la humanidad. El bautismo y la inauguración del reino. El bautismo de Jesús, al igual que su posterior ministerio, no solo se trata de un acto simbólico, sino que tiene profundas implicaciones teológicas y redentoras. En su bautismo, Jesús se presenta como el siervo de Dios que viene a cumplir la misión divina, un tema que se desarrollará a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. Es en este momento, al ser bautizado, que Jesús inicia oficialmente su labor de traer el reino de los cielos a la tierra, un reino basado en el amor, la justicia, el arrepentimiento y la misericordia. Este capítulo, aunque breve, establece el tono para lo que vendrá. La voz del Padre, el descenso del Espíritu y la sumisión de Jesús al bautismo marcan el principio de una nueva era en la historia de la humanidad, una era en la que la salvación se ofrece a todos a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. A través de este acto, se establece una conexión directa entre el bautismo cristiano y la misión de Jesús: preparar el camino para el reino de Dios, que no será un reino terrenal,
sino un reino eterno que transforma los corazones de todos los que creen en él. Al considerar el bautismo de Jesús, somos llamados a reflexionar sobre la profundidad de la obediencia de Jesús al Padre y a seguir su ejemplo. Al igual que Jesús, cada cristiano es llamado a un bautismo que no solo simboliza la purificación del pecado, sino también una consagración a la misión de vivir conforme al reino de Dios y a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Capítulo 7. La tentación de Jesús en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. El capítulo 7 nos introduce en un periodo de prueba fundamental para el inicio del ministerio de Jesús, su tentación en el desierto. Tras su bautismo, Jesús es guiado por el Espíritu Santo hacia el desierto, un lugar inhóspito y desolado, para ser probado por el diablo. Este evento tiene un profundo significado teológico, pues marca el inicio de la batalla espiritual que Jesús librará en su misión de redimir a la humanidad. A lo largo de su vida, Jesús enfrentará tentaciones, pero aquí en el desierto, las tentaciones que enfrenta son un desafío directo a su identidad y misión como el Hijo de Dios. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Evangelio nos describe el estado físico de Jesús en este momento. Tras un ayuno de 40 días y 40 noches, su cuerpo está débil y hambriento. Esta referencia a los 40 días y noches de ayuno tiene un paralelo con el pueblo de Israel, que pasó 40 años en el desierto, y con Moisés, quien también ayunó durante 40 días antes de recibir las tablas de la ley. Este tiempo de ayuno y debilidad física es una preparación espiritual para enfrentar las tentaciones que el diablo le presentará, pero también es una demostración del poder y la autoridad de Jesús sobre las necesidades humanas. Y vino a él el tentador, y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». La primera tentación que el diablo le presenta a Jesús es un desafío directo a su identidad como el Hijo de Dios. El diablo le dice: «Si eres hijo de Dios», cuestionando la relación única de Jesús con el Padre. La tentación se presenta bajo la apariencia de una necesidad básica: el hambre. Jesús, después de un largo ayuno, tiene hambre, y el diablo le ofrece una solución sencilla: convertir las piedras en pan. Este es un intento de desviarlo de su misión divina, apelando a su poder y capacidad de satisfacer su propia necesidad, en lugar de depender de la provisión de Dios. Pero él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La respuesta de Jesús es firme y clara: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Jesús cita las Escrituras, específicamente el libro de Deuteronomio, para rechazar la tentación. La lección que nos da es profunda. La verdadera vida no se encuentra solo en satisfacer las necesidades físicas, sino en obedecer y depender de la palabra de Dios. Jesús, como el Hijo de Dios, no cede ante la tentación de satisfacer sus deseos humanos a expensas de su relación con el Padre y su misión redentora. Entonces el diablo le lleva a la santa ciudad, y le pone sobre el pináculo del templo, y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». La segunda tentación tiene lugar en un lugar simbólicamente importante: el templo de Jerusalén. El diablo, reconociendo que Jesús está firme en su fe y en su propósito, intenta otro enfoque: desafiar a Jesús a poner a prueba el cuidado de Dios sobre él. Citando las Escrituras, el diablo le dice que se tire desde lo alto del templo, asegurando que los ángeles lo protegerán. Este acto de desafío busca hacer que Jesús cuestione si verdaderamente puede confiar en el Padre, instándolo a demostrar su poder y autoridad de una manera espectacular. Jesús le dijo: «Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios». Nuevamente, Jesús responde con autoridad, citando las Escrituras: «No tentarás al Señor tu Dios». Jesús no cede ante la tentación de desafiar a Dios y probar su fidelidad de manera innecesaria. La tentación de poner a prueba a Dios, de exigir señales o demostraciones de poder, es rechazada por Jesús. La enseñanza aquí es clara: nuestra relación con Dios debe basarse en la fe y la confianza, no en buscar constantemente pruebas de su poder o en tratar de manipular a Dios para que actúe a nuestra voluntad. Y le lleva el diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En la tercera tentación, el diablo lleva a Jesús a un monte elevado, donde le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Esta tentación es una oferta de poder y dominio sobre el mundo entero, pero a un precio: la adoración del diablo.
La tentación se presenta como la oportunidad de alcanzar todo lo que Jesús podría desear en términos de poder y autoridad terrenal, pero solo si se somete al diablo. El diablo le ofrece a Jesús el control sobre los reinos del mundo, pero para ello, Jesús tendría que renunciar a su lealtad a Dios y adorar al enemigo. Y le dijo: «Todo esto te daré, si postrado me adorares». El diablo, al ver que las tentaciones anteriores no habían tenido éxito, intensifica su oferta. Todo el poder y la gloria de los reinos del mundo estarán a disposición de Jesús, pero solo si se postra y lo adora. Esta es la tentación máxima, la oferta de poder y éxito, sin la necesidad de sacrificio o sufrimiento. El diablo ofrece una alternativa más fácil al plan de Dios, un camino de poder sin la cruz. Esta tentación es, en muchos sentidos, un intento de desviar a Jesús de su misión redentora, que implica sufrimiento, rechazo y muerte. Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». La respuesta de Jesús es tajante: «Vete, Satanás». Jesús rechaza completamente la oferta del diablo, citando nuevamente las Escrituras: «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Esta es una declaración de fidelidad total a Dios, que resalta que el único camino hacia la verdadera gloria es a través de la obediencia al Padre, no a través de los atajos que ofrece el enemigo. Jesús, en su fidelidad a Dios, rechaza todo lo que el diablo le ofrece y reafirma que su misión es servir a Dios y a su voluntad, no buscar el poder terrenal. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Al ser rechazado, el diablo se retira, y Jesús es consolado por los ángeles, que vienen a servirle. Este momento marca el final de las tentaciones, pero también una victoria espiritual para Jesús. Al resistir las tentaciones del diablo, Jesús demuestra su completa obediencia a Dios y su capacidad para enfrentar y superar las pruebas que le esperan. Los ángeles, como representantes del apoyo divino, le sirven en este momento de necesidad, recordándonos que, en medio de las pruebas, Dios está presente para fortalecer a aquellos que permanecen fieles a Él. La tentación de Jesús en el desierto es un evento fundamental en su ministerio, pues demuestra tanto su humanidad como su divinidad. Aunque es tentado en los aspectos más humanos y básicos de la existencia, como el hambre, el poder y la gloria, Jesús se mantiene firme en su fidelidad a Dios y en su misión. Las respuestas de Jesús a las tentaciones muestran su profundo conocimiento de las Escrituras y su total dependencia de la voluntad de Dios, lo que lo convierte en el modelo perfecto para todos los creyentes. A través de este capítulo, aprendemos que las tentaciones no son solo pruebas de resistencia, sino momentos que revelan las prioridades del corazón. Jesús nos enseña que la verdadera vida y el verdadero poder provienen de la obediencia a Dios, no de la satisfacción de nuestros deseos o de la búsqueda de poder mundano. La tentación de Jesús, por lo tanto, no solo es un relato de su victoria sobre el diablo, sino también una lección para nosotros sobre cómo enfrentar nuestras propias pruebas y tentaciones con la palabra de Dios como nuestra espada y escudo. Capítulo 8. El ministerio de sanación y liberación de Jesús. La sanación de un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le siguió mucha gente. Y aquí un leproso que se le acercó, y se postró ante él, diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». El capítulo comienza con una poderosa imagen de la multitud que sigue a Jesús después de su sermón en el monte. Jesús no solo es reconocido por sus enseñanzas, sino también por su poder de sanación y su capacidad para transformar vidas. Entre la multitud, un leproso se acerca a él. La lepra era una enfermedad temida en la antigüedad, y los leprosos eran excluidos de la sociedad, considerados impuros y apartados del culto religioso. Sin embargo, el leproso no solo se acerca a Jesús, sino que se postra ante él, reconociendo su poder y autoridad. La petición del leproso: «Si quieres, puedes limpiarme», refleja una profunda fe en la capacidad de Jesús para sanarlo, pero también una humildad, reconociendo que la sanación depende de la voluntad de Jesús. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra fue limpiada. La respuesta de Jesús es inmediata y llena de compasión. Él no solo le habla al leproso, sino que lo toca, un acto que habría sido impensable para cualquier otra persona, ya que los leprosos eran considerados impuros y cualquier contacto con ellos podía contaminar a los demás. Sin embargo, Jesús no tiene miedo de la impureza. Al contrario, su toque es transformador y sanador. Jesús no solo le dice al leproso que se cure,
sino que también declara su voluntad de sanarlo, lo que muestra que su compasión no tiene límites. Al instante, la lepra desaparece, demostrando el poder divino que reside en Jesús. Y Jesús le dijo: «Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstralo al sacerdote, y ofrece el don que mandó Moisés, para testimonio a ellos». Jesús, al sanar al leproso, le da instrucciones claras. No debe divulgar el milagro a la gente, sino ir al sacerdote, tal como la ley de Moisés mandaba para aquellos que eran sanados de la lepra. Esta obediencia a la ley muestra que Jesús no viene a abolir la ley, sino a cumplirla. Al ir al sacerdote, el leproso no solo demuestra su sanación física, sino también su restauración a la comunidad religiosa, al ser declarado limpio y apto para la vida social y religiosa. Además, este acto serviría como testimonio de la autoridad de Jesús ante los líderes religiosos. La sanación del siervo del centurión. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo: «Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Jesús continúa su ministerio en la ciudad de Capernaum, donde un centurión, un oficial romano, se acerca a él con una petición urgente. El siervo del centurión está gravemente enfermo, y el centurión, mostrando una fe sorprendente, pide a Jesús que lo sane. Este es un momento significativo, ya que el centurión no solo es un gentil, sino también un hombre de autoridad militar, alguien que podría haber tenido el poder de ordenar la curación de su siervo sin recurrir a Jesús. Sin embargo, su fe en Jesús es profunda, y reconoce que Jesús tiene la autoridad divina para sanar a su siervo, incluso a distancia. Y Jesús le dijo: «Yo iré y le sanaré». Jesús, en su compasión, está dispuesto a ir a la casa del centurión para sanar a su siervo. Sin embargo, el centurión, reconociendo la autoridad de Jesús, responde de una manera sorprendente, demostrando una fe que asombra a Jesús. El centurión respondió y dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra, y mi siervo sanará». El centurión, al reconocer la autoridad de Jesús, le pide que no venga a su casa, pues se considera indigno de recibirlo. En lugar de eso, él cree que con solo una palabra de Jesús, su siervo será sanado. Este es un acto de fe impresionante, pues el centurión entiende que la autoridad de Jesús no se limita a la presencia física, sino que su palabra tiene poder, incluso a distancia. Y Jesús, oyendo esto, se maravilló, y dijo a los que le seguían: «De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe». La respuesta de Jesús a la fe del centurión es de asombro. Jesús declara que no ha encontrado en todo Israel una fe tan grande como la del centurión. Este es un comentario significativo, ya que muestra que la fe del centurión, un gentil, supera la fe de muchos en el pueblo de Israel. Jesús, al reconocer la fe del centurión, destaca que el reino de Dios no tiene fronteras, y que aquellos que tienen fe en Jesús, sin importar su origen, son parte del reino de los cielos. Y le dijo a aquel hombre: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. Jesús concede la petición del centurión, diciendo que su fe ha hecho posible la sanación de su siervo. En ese mismo momento, el siervo es sanado, demostrando el poder de la palabra de Jesús y su autoridad sobre todas las enfermedades y males. Este milagro no solo es un testimonio del poder de Jesús, sino también una lección de fe. La fe del centurión, aunque no estaba basada en una relación cercana con Jesús, fue suficiente para que su siervo experimentara la sanación. La sanación de la suegra de Pedro. Y al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de él postrada con fiebre. En otro acto de sanación, Jesús llega a la casa de Pedro y encuentra a su suegra gravemente enferma. Ella tiene fiebre, una condición que, aunque no siempre mortal, la dejaba en un estado de debilidad considerable. Jesús, movido por la compasión, se acerca a ella. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, y le servía. Jesús, al tocar la mano de la suegra de Pedro, la sana instantáneamente. La fiebre desaparece y ella se levanta, sana, y comienza a servirles. Este acto es significativo, pues muestra no solo el poder de Jesús para sanar, sino también el propósito de la sanación: restaurar a las personas a su plena funcionalidad para que puedan servir a los demás. En este caso, la suegra de Pedro no solo es sanada físicamente, sino que se le da la capacidad de servir a Jesús y a sus discípulos, mostrando cómo el ministerio de sanación de Jesús no solo tiene un propósito físico, sino también un propósito espiritual y comunitario.
La multitud sanada al atardecer. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los espíritus, y sanó a todos los que estaban enfermos. El día de sanación de Jesús continúa cuando, al caer la noche, la gente trae a aquellos que están enfermos o poseídos por demonios. Jesús, con su poder divino, sana a todos los que se le traen. No importa la naturaleza de la enfermedad o el mal, Jesús tiene poder sobre ellos. Él expulsa a los demonios con solo una palabra y sana a todos los enfermos. Esto no solo muestra su poder divino, sino que también establece a Jesús como el Salvador que viene a liberar a las personas de la opresión del mal y el sufrimiento. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Este momento de sanación cumple una profecía del Antiguo Testamento, que dice que el Mesías tomaría sobre sí mismo las enfermedades y dolencias de la humanidad. Jesús, al sanar a los enfermos y liberar a los poseídos, no solo está demostrando su poder, sino también cumpliendo con la misión redentora para la cual vino al mundo: llevar sobre sí las enfermedades y sufrimientos de la humanidad, sanando no solo cuerpos, sino también corazones y espíritus. El ministerio de sanación de Jesús revela su compasión y autoridad divina. A lo largo de estos eventos, vemos a Jesús tocando a los marginados, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos. Estas sanaciones no solo son actos de misericordia, sino también señales de la venida del reino de Dios, donde el sufrimiento y la enfermedad no tienen lugar. Jesús muestra que su misión es restaurar lo que ha sido quebrantado, no solo en términos físicos, sino también espirituales. Cada acto de sanación es una muestra de la esperanza que Él trae a un mundo roto, y una llamada a la fe y la confianza en su poder redentor. Capítulo 9. Llamado a los discípulos y la autoridad de Jesús. El llamado de Mateo. Y al pasar Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. El capítulo comienza con un momento trascendental en la vida de Mateo, un recaudador de impuestos, un hombre que era despreciado por la sociedad judía por su colaboración con el Imperio Romano. Los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores, y se les consideraba impuros. Sin embargo, Jesús no se deja influenciar por las percepciones sociales ni las barreras humanas. Al pasar por el lugar donde Mateo estaba trabajando, Jesús lo mira y lo llama a seguirlo. Con una invitación simple pero poderosa, Jesús le ofrece una nueva vida, una vida llena de propósito, lejos de la corrupción y el desprecio. La respuesta de Mateo es inmediata: se levanta y lo sigue, dejando atrás su antigua vida. Este llamado tiene un significado profundo. Jesús no solo invita a personas que son vistas como justas o piadosas, sino que llama a aquellos que son marginados, despreciados o incluso considerados pecadores. Su reino está abierto a todos, sin importar su pasado o su posición en la sociedad. Mateo, al seguir a Jesús, representa el poder transformador del llamado divino. Cuando Dios invita, las vidas pueden ser cambiadas al instante. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que vinieron y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Después de su llamado, Mateo invita a Jesús a su casa, y allí se reúnen con él otros publicanos y pecadores. Jesús no tiene miedo de asociarse con aquellos a quienes la sociedad rechaza. La mesa, un símbolo de comunión y relación, se convierte en el lugar donde los pecadores son aceptados, escuchados y transformados. Esta escena genera una gran conmoción entre los fariseos, quienes critican a Jesús por asociarse con personas de mala reputación. Y al ver esto los fariseos, dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Los fariseos, guardianes de la ley y las tradiciones, no entienden por qué Jesús se asocia con aquellos a quienes ellos consideran impuros. Para ellos, la santidad y la pureza eran fundamentales, y creían que asociarse con los pecadores los contaminaba. Sin embargo, Jesús demuestra con su ejemplo que su misión no es solo para los justos, sino para aquellos que necesitan sanación y perdón. La respuesta de Jesús desafía la mentalidad de los fariseos y redefine el concepto de pureza. Y al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». La respuesta de Jesús a los fariseos es clara y profunda. Les dice que los sanos no necesitan médico,
sino los enfermos, un recordatorio de que su ministerio está dirigido a aquellos que están perdidos, necesitados de perdón y sanación. Jesús no rechaza a los pecadores. Al contrario, Él viene a llamarlos a la restauración. La cita que usa de Oseas, misericordia quiero, y no sacrificio, subraya que lo que Dios desea no son meros actos de ritualismo o legalismo, sino una verdadera transformación del corazón, una misericordia que se extiende a los demás. La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? En este momento, los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús para cuestionarle acerca de la práctica del ayuno. El ayuno era una tradición religiosa importante, y los discípulos de Juan y los fariseos lo practicaban con regularidad como una forma de buscar la cercanía de Dios. Sin embargo, los discípulos de Jesús no ayunaban, lo que provoca la pregunta de por qué, si él es un líder espiritual, no siguen esta tradición. Y Jesús les dijo, ¿pueden los que están de bodas estar tristes mientras está con ellos el esposo? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. La respuesta de Jesús es simbólica y profunda. Él se presenta a sí mismo como el esposo, un término que refiere a su relación especial con el pueblo de Dios. En un contexto de celebración, como una boda, no es apropiado ayunar, ya que la presencia del esposo, que representa a Jesús, es motivo de gozo y regocijo. Sin embargo, Jesús también profetiza que habrá un momento en el que el esposo, él mismo, será apartado de ellos, y entonces, los discípulos ayunarán. Esta respuesta señala tanto el presente, la presencia de Jesús, como el futuro, su muerte y ascensión, marcando el contraste entre el tiempo de gozo con Jesús y el tiempo de espera que seguiría. La parábola del vino nuevo y los odres viejos. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres, y se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan. A continuación, Jesús utiliza una parábola para explicar la incompatibilidad entre la nueva enseñanza que él trae y las estructuras religiosas antiguas que representaban los fariseos. El vino nuevo simboliza el mensaje del Evangelio, una nueva forma de entender la relación con Dios basada en la gracia, el perdón y la misericordia. Los odres viejos representan las viejas tradiciones y estructuras, que no pueden contener esta nueva revelación. Si se intenta poner el vino nuevo en odres viejos, todo se perdería, ya que las viejas estructuras no pueden soportar el dinamismo y la flexibilidad del mensaje de Jesús. La parábola llama a la necesidad de una transformación interna. No basta conseguir las reglas externas, sino que se necesita un corazón renovado para recibir y vivir la nueva vida que Jesús ofrece. La hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre. Y he aquí vino un hombre, y adorándole, dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. En este punto del capítulo, Jesús se encuentra con un líder de la sinagoga, Jairo, cuya hija está gravemente enferma. Jairo, desesperado, se postra ante Jesús, pidiéndole que sane a su hija. Jesús accede a ir con él, pero en el camino, se encuentra con una mujer que había estado sufriendo de un flujo de sangre durante 12 años. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer fue sanada desde aquella hora. La mujer, al tocar el borde del manto de Jesús, experimenta una sanación instantánea. Jesús, al darse cuenta de lo sucedido, le habla con palabras de consuelo y afirma que fue su fe lo que la sanó. Esta escena demuestra que la fe en Jesús es lo que trae sanación, no solo el contacto físico, sino la confianza en su poder. La mujer, al reconocer la sanación que ha recibido, se ve restaurada tanto física como espiritualmente. Y cuando llegó Jesús a la casa del gobernante, y vio a los flautistas y la multitud alborotada, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús encuentra una multitud que está en duelo por la muerte de la hija de Jairo. Los flautistas y las personas lloran desconsoladas. Sin embargo, Jesús les dice que la niña no está muerta, sino que duerme. Con esta afirmación, Jesús muestra su poder sobre la muerte misma, proclamando que la vida puede ser restaurada por su palabra. Y cuando la gente fue echada fuera, entró, y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Finalmente, Jesús toma a la niña de la mano, y ella se levanta, sanada y restaurada a la vida. Este milagro es una poderosa demostración del poder divino de Jesús, que no solo sana enfermedades,
sino que también tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Capítulo 10. Instrucciones a los 12 apóstoles. El llamado y la elección de los apóstoles. Y habiendo llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En este capítulo, Jesús toma un paso importante en su ministerio. No solo llama a sus seguidores, sino que elige a 12 hombres para ser sus apóstoles, quienes serían enviados a continuar su misión en el mundo. Al darles autoridad sobre los espíritus inmundos y el poder de sanar toda enfermedad y dolencia, Jesús les confiere una misión y les otorga la capacidad para llevarla a cabo. Esta es una misión de liberación y sanación, que refleja el corazón mismo del ministerio de Jesús: traer libertad a los cautivos y restauración a los enfermos. Los nombres de los 12 apóstoles son mencionados en este pasaje, y cada uno de ellos tiene un papel crucial en la propagación del mensaje del Evangelio. Aunque algunos de estos hombres eran simples pescadores o desconocidos en su tiempo, Jesús los elige, mostrando que la misión de Dios no depende de la posición o el estatus social, sino de la disposición para seguir y servir. Y el nombre de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo el de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Cada uno de los 12 apóstoles tiene un papel único en la historia del cristianismo. Este grupo diverso está compuesto por hombres de diferentes orígenes y profesiones. Algunos eran hermanos, como Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan, mientras que otros, como Mateo, eran vistos como traidores debido a su trabajo como recaudadores de impuestos. Sin embargo, Jesús los unió en una misión común: difundir las buenas nuevas del reino de Dios. La misión de los apóstoles. Estos 12 envió Jesús, después de haberles dado instrucciones, diciendo: por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús da instrucciones claras a sus apóstoles sobre cómo deben llevar a cabo su misión. Aunque su mensaje es universal, en este momento de la historia, la prioridad es la restauración de Israel, el pueblo elegido. Jesús los envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a aquellos de su propio pueblo que aún no han escuchado el mensaje del reino. Este enfoque refleja el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Israel, pero también anticipa la expansión del Evangelio a todas las naciones en el futuro. La misión de los apóstoles es una misión de regreso, un llamado a los hijos de Israel a arrepentirse y volver a la voluntad de Dios. La prioridad es llevarles el mensaje de salvación y restauración que Jesús ha traído, pero el alcance final del Evangelio será mucho más amplio, alcanzando a los gentiles y a todas las naciones. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera los demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Las instrucciones que Jesús les da a los apóstoles son claras y directas. Deben predicar el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado, lo cual significa que la promesa de Dios está siendo cumplida en la persona de Jesús. Además, los apóstoles están llamados a continuar la obra de sanación, liberación y resurrección que Jesús ha comenzado. Los milagros y prodigios que acompañan su mensaje son una prueba de la autoridad y el poder del reino de Dios. Lo que es notable aquí es que Jesús les dice que deben dar gratuitamente lo que han recibido gratuitamente. Esto subraya el carácter desinteresado de la misión, un llamado a compartir las bendiciones de Dios sin esperar nada a cambio. Consejos sobre cómo enfrentar la persecución. En cuanto a vosotros, no os hagáis preocupados por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesús es consciente de los desafíos que sus apóstoles enfrentarán. Sabe que la predicación del Evangelio no será fácil, que se encontrarán con oposición y persecución. Sin embargo, les da un mensaje de esperanza y confianza. No tendrán que depender de sus propias habilidades o sabiduría, sino que el Espíritu Santo les dará las palabras adecuadas cuando las necesiten. Este es un recordatorio de que, aunque la misión sea desafiante, no están solos. El poder de Dios está con ellos. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir.
Jesús advierte que la predicación del Evangelio no solo traerá aceptación, sino también conflicto. Las divisiones familiares pueden surgir debido a la diferencia de creencias, y aquellos que sigan a Jesús pueden enfrentarse a persecución incluso de parte de sus seres queridos. Esta es una advertencia sobre el costo del discipulado. Seguir a Jesús puede significar renunciar a las comodidades y las relaciones familiares por el bien del reino de Dios. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La persecución es inevitable, pero Jesús les asegura que la recompensa es grande. Aquellos que perseveren, que mantengan su fe y no se dejen vencer por la adversidad, recibirán la salvación. La perseverancia en la fe, a pesar de la oposición y el sufrimiento, es lo que llevará a la victoria final. Instrucciones finales y palabras de ánimo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Jesús también les da instrucciones prácticas sobre cómo manejar la persecución. Si son perseguidos en una ciudad, deben huir a otra. Sin embargo, les recuerda que no se detendrán hasta que el reino de Dios sea proclamado en toda Israel. Esta es una motivación para continuar en la misión, a pesar de los obstáculos. No sois vosotros los siervos más que su Señor, ni el discípulo más que su Maestro. Finalmente, Jesús les recuerda que, como sus discípulos, no son superiores a Él. Si Él fue perseguido, ellos también lo serán. El discipulado no es un camino fácil, pero está lleno de la promesa de la recompensa eterna. Los apóstoles deben estar dispuestos a seguir el ejemplo de su Maestro, incluso si eso significa enfrentar el rechazo y la persecución. Capítulo 11. La incredulidad y el rechazo a Jesús. La misión de Juan el Bautista. Y cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. El capítulo comienza con Jesús enviando a sus discípulos a predicar y sanar, mientras él continúa su ministerio en otras ciudades. En este contexto, se menciona a Juan el Bautista, quien está encarcelado y al escuchar sobre las obras de Jesús, envía a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús les respondió, id y haced saber a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan el Bautista, aunque era el precursor de Jesús y reconoció su misión en el bautismo en el Jordán, en este momento de su vida, en la cárcel, empieza a tener dudas sobre si Jesús es realmente el Mesías prometido. Jesús responde de manera indirecta, pero poderosa, señalando que las señales del reino de Dios se están manifestando a través de él. Los milagros, las sanaciones, la restauración de la vista, la resurrección de los muertos, son pruebas claras de que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús también hace énfasis en que el Evangelio está siendo predicado a los pobres, lo cual es una señal de que el reino de Dios está en marcha, ya que esta era una de las promesas mesiánicas. Y bienaventurado es el que no halle en mi tropiezo. Con esta frase, Jesús hace una declaración importante. A veces, las expectativas sobre el Mesías pueden llevar a las personas a tropezar y a rechazar a Jesús, especialmente si no se ajusta a las ideas preconcebidas de lo que se esperaba del Salvador. Jesús afirma que aquellos que no se ofenden por su mensaje ni por su manera de actuar, sino que lo reciben con fe, serán bendecidos. La visión de Jesús sobre Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto con suaves ropas? He aquí, los que visten con ropas suaves están en los palacios de los reyes. Después de responder a la pregunta de los discípulos de Juan, Jesús dirige su atención a la multitud y les habla acerca de Juan el Bautista. Les pregunta qué esperaban encontrar cuando salieron al desierto a escuchar a Juan predicar. Jesús desafía la imagen superficial que muchos tenían de un profeta, mostrando que Juan no era una figura débil ni cambiante, sino un hombre de carácter firme y valiente que habló la verdad a pesar de las consecuencias. Juan no fue un hombre que se dejó influenciar por el lujo ni el poder, sino que fue un hombre que vivió con humildad y dedicación a la misión de Dios. ¿Pero qué salisteis a ver? Un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús confirma que Juan el Bautista es más que un profeta,
es el mensajero prometido que prepara el camino para la venida del Mesías. Jesús reconoce la importancia y el papel fundamental de Juan en el plan divino. Aunque la multitud pueda haber tenido diferentes opiniones sobre la figura de Juan, Jesús subraya que él cumplió su misión de preparar el pueblo para recibir a Jesús, el Salvador. El rechazo a la misión de Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Este versículo refleja la oposición y la lucha que ha acompañado el ministerio de Jesús desde sus inicios. El reino de los cielos es algo que desafía el orden establecido, que se enfrenta a la oposición tanto de las autoridades religiosas como de los poderes seculares. La violencia a la que Jesús se refiere no es una violencia física, sino una resistencia espiritual y moral a la llegada del reino. Aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio no lo hacen pasivamente, sino con una agresividad que intenta sofocar lo nuevo que Dios está haciendo a través de él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús explica que todos los profetas del Antiguo Testamento prepararon el camino para él, y Juan el Bautista, en particular, cumple la profecía de Elías, quien debía regresar antes de la venida del Mesías. Esta es una referencia a las Escrituras que los judíos conocían bien, y Jesús señala que Juan, como Elías, tiene un papel crucial en la restauración de Israel. Solo aquellos que estén dispuestos a escuchar y recibir esta revelación serán capaces de comprender la verdad sobre la venida del reino de Dios. La incredulidad de las ciudades de Galilea. Pero ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, y que, clamando a sus compañeros, dicen: os tocamos la flauta, y no bailasteis, os endechamos, y no lamentasteis. Jesús compara la generación de su tiempo con niños caprichosos que no están dispuestos a responder a las invitaciones que se les hacen, ya sea para bailar o para llorar. Esta metáfora muestra la incredulidad y la falta de respuesta de las personas ante el mensaje de Jesús. Por un lado, el pueblo de Israel, que había esperado mucho tiempo por el Mesías, no responde adecuadamente a la venida de Jesús. Por otro, los líderes religiosos como los fariseos y saduceos no se dejan conmover por los milagros y la enseñanza de Jesús. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Jesús expone la hipocresía de los críticos que rechazan tanto a Juan el Bautista como a él. Juan vivió de manera ascética, rechazando las comodidades y el lujo, y aún así fue rechazado y calumniado. Jesús, por otro lado, vivió de manera más abierta, asociándose con los marginados y los pecadores, y también fue criticado por esto. Los opositores de Jesús no estaban dispuestos a aceptar ninguna forma de mensaje, independientemente de cómo se presentara, porque no estaban dispuestos a escuchar la verdad. Mas la sabiduría es justificada por sus hechos. A pesar de las críticas y el rechazo, Jesús concluye que la sabiduría de Dios se muestra en los frutos de su obra. Los milagros, las enseñanzas, las vidas transformadas son evidencia de la sabiduría divina que respalda el ministerio de Jesús. Aquellos que rechazan a Jesús no pueden ver estas obras como la manifestación de la sabiduría de Dios. El reproche a las ciudades impenitentes. Ay de ti, Chorazin. Ay de ti, Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. Jesús lanza un reproche hacia las ciudades de Corazín y Betsaida, que habían sido testigos de muchos de sus milagros, pero que, a pesar de ello, no se arrepintieron ni cambiaron su corazón. Jesús señala que, si estos milagros se hubieran realizado en ciudades gentiles como Tiro y Sidón, habrían provocado un arrepentimiento genuino. Este reproche resalta la incredulidad y dureza de corazón de las ciudades israelitas que habían sido privilegiadas por las enseñanzas y milagros de Jesús. Pero os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Aquí, Jesús explica que las ciudades que rechazaron su mensaje enfrentarán un juicio más severo que aquellas que, aunque gentiles, no conocieron el Evangelio. El rechazo consciente de la luz trae consigo una responsabilidad mucho mayor que la ignorancia de aquellos que no tuvieron acceso a ella. El descanso para los cansados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A pesar de las críticas y el rechazo, Jesús ofrece una invitación de consuelo y esperanza.
Él llama a aquellos que están cansados y agobiados por la carga del pecado, la opresión y la lucha de la vida. Jesús no solo ofrece descanso físico, sino una paz espiritual profunda. Su yugo es ligero y su carga es fácil, porque Él vino para llevar las cargas de aquellos que creen en Él. Capítulo 12. Jesús y el sábado. Conflictos y enseñanzas profundas. El rechazo de las tradiciones humanas. En aquel tiempo, pasó Jesús por los sembrados en el sábado, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. El capítulo comienza con una escena donde Jesús y sus discípulos, al caminar por los campos en un día sábado, tienen hambre y deciden arrancar algunas espigas para comer. Este acto, aunque común y natural, fue visto por los fariseos como una violación de la ley del sábado, que prohibía el trabajo durante ese día. Los fariseos, siempre vigilantes del cumplimiento estricto de la ley, se acercan a Jesús con una crítica. Y los fariseos, viéndolo, les dijeron: «He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado». La interpretación legalista del sábado, según los fariseos, era tan estricta que consideraban incluso el arrancar espigas como un acto de trabajo prohibido. La pregunta que plantean a Jesús refleja su preocupación por el cumplimiento de la ley religiosa. Pero Jesús responde de manera profunda y desafiante, cuestionando la aplicación rígida de la ley en su contexto y revelando la verdadera intención detrás de la observancia del sábado. La respuesta de Jesús: la misericordia sobre el sacrificio. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Jesús recurre a un ejemplo de la Escritura para mostrar que la ley, aunque importante, no debe ser interpretada de manera que ignore la compasión y la necesidad humana. Hace referencia a un episodio en el que el rey David, en tiempos de necesidad, comió los panes destinados exclusivamente a los sacerdotes. Este acto, aunque fuera una excepción a la ley, fue permitido por la necesidad de sustento. De manera similar, Jesús señala que la compasión y el bienestar de las personas deben prevalecer sobre las estrictas observancias religiosas cuando se trata de una necesidad básica como el hambre. Y les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Aquí, Jesús hace una declaración radical que subraya que el propósito del sábado no es una carga legal sobre los seres humanos, sino un don divino hecho para el beneficio de ellos. El sábado, como un día de descanso y renovación, está diseñado para el bienestar del ser humano, y no al revés. Esta enseñanza desafía la comprensión legalista del sábado y subraya que las leyes de Dios deben tener en cuenta la humanidad y las necesidades reales de las personas. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Con esta afirmación, Jesús se declara a sí mismo como el Señor y el dueño del sábado, revelando su autoridad divina sobre las leyes religiosas. Él no solo tiene la autoridad para interpretar la ley, sino también para redefinirla y adaptarla a la voluntad de Dios. Esta declaración no solo refuerza su divinidad, sino que también desafía el sistema de autoridad religiosa que había sido impuesto por los fariseos. La sanación en el sábado. Jesús, el Señor del sábado. Y se fue de allí, y vino a su sinagoga, y aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca. Y preguntaron a Jesús, diciendo: ¿es lícito sanar en el sábado? Para accusaral. Los fariseos, siempre observando de cerca las acciones de Jesús, lo siguen hasta la sinagoga, donde un hombre con una mano seca está presente. Nuevamente, tratan de poner a Jesús a prueba, esperando que él haga una sanación en sábado, lo cual, según su interpretación de la ley, sería una violación del día de descanso. Sin embargo, Jesús ve la situación de manera diferente y plantea una pregunta que desafía sus propias creencias. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta se cae en un hoyo en el sábado, no la eche y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito hacer el bien en el sábado. La respuesta de Jesús es clara y lógica. Si en un día de descanso una oveja puede ser rescatada, mucho más un ser humano, creado a imagen de Dios, debe ser restaurado. La compasión y el bien hacia el prójimo no deben ser limitados por la interpretación rígida de las leyes, sino que deben ser promovidos, especialmente en situaciones de sufrimiento. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y fue restaurada sana como la otra. En este momento, Jesús realiza el milagro y sana al hombre, restaurando su mano seca.
Este acto de sanación no solo demuestra el poder de Jesús, sino que también subraya el mensaje de que el sábado es un día para hacer el bien, no para oprimir a las personas con restricciones legales innecesarias. El conspiración contra Jesús. Entonces los fariseos salieron y tuvieron consejo contra él, para destruirle. A pesar de la clara demostración del poder de Dios a través de la sanación, los fariseos no solo rechazan el mensaje de Jesús, sino que se sienten amenazados por él. En lugar de reconocer a Jesús como el Mesías y el Señor del sábado, comienzan a tramar su destrucción. Este acto de conspiración revela la dureza de corazón de los líderes religiosos, que están más interesados en mantener su poder y control que en reconocer la verdad y la misericordia de Dios manifestada en Jesús. La misericordia de Jesús. El siervo humilde. Pero Jesús, sabiendo esto, se apartó de allí, y le siguió gran multitud, y él sanaba a todos. Jesús, consciente de la amenaza que enfrentaba, se retira temporalmente para evitar la confrontación directa, pero su misión de sanar y restaurar no se detiene. La multitud lo sigue, buscando sanación y consuelo, y él continúa sanando a todos los que se acercan a él. Jesús, a pesar de la oposición, sigue siendo fiel a su llamado de misericordia y amor por los necesitados. Y les encargó que no le descubrieran, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: «He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio». Este versículo remite a una profecía de Isaías que se cumple en la vida y misión de Jesús. Él es el siervo elegido por Dios, lleno del Espíritu Santo, y su misión no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, llevando el juicio de Dios y el anuncio de salvación a todas las naciones. No contenderá, ni gritará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Este pasaje describe a Jesús como un líder humilde y manso, que no se impone con fuerza ni con ruido. Su poder y autoridad no vienen de la violencia ni del gritar, sino de la paz, la compasión y la sanación. La imagen de la caña cascada y el pábilo que humea es una metáfora de la misericordia de Jesús, que no destruye lo frágil, sino que lo restaura. La respuesta del pueblo, la adoración al Mesías. Y en su nombre esperarán los gentiles. Finalmente, el capítulo concluye con una afirmación de la misión universal de Jesús. Los gentiles, aquellos que no son parte de la nación de Israel, también serán parte del reino de Dios a través de su fe en él. Este es un anticipo del Evangelio que se expandiría más allá de las fronteras de Israel, alcanzando a todas las naciones. Capítulo 13. Parábolas del reino de los cielos. La parábola del sembrador. Ese día, Jesús se dirigió a una gran multitud que se había reunido para escuchar sus enseñanzas. Se subió a una barca y comenzó a hablarles de una manera diferente, usando parábolas. He aquí, el sembrador salió a sembrar, comenzó. Al escuchar estas palabras, todos imaginaban al agricultor que sembraba las semillas de grano, pero Jesús les explicó que esta parábola tenía un mensaje más profundo. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, el 100 por 1, el 60 por 1 y el 30 por 1. En esta parábola, el sembrador representa a Jesús, quien esparce la semilla de la palabra de Dios. Las diferentes tierras donde cae la semilla son símbolos de los diversos tipos de corazones que reciben la palabra. Algunos rechazan la palabra por completo, como el camino, donde las aves la devoran. Otros reciben la palabra con alegría, pero se desvanecen rápidamente cuando las dificultades llegan, como las semillas en pedregales. Otros permiten que los afanes y preocupaciones de la vida ahoguen la palabra, como las semillas entre espinos. Finalmente, aquellos que tienen corazones receptivos y dispuestos, representan la buena tierra, donde la palabra da fruto en abundancia. La explicación de la parábola. Los discípulos, al no entender completamente la parábola, se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba en parábolas. Jesús les explicó: «Porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado». En su respuesta, Jesús revela que las parábolas no solo son para enseñar,
sino también para ocultar la verdad a aquellos que no están dispuestos a recibirla. A los discípulos, que estaban dispuestos a aprender, se les daba la revelación de los misterios del reino. A aquellos que se negaban a escuchar, las parábolas solo servirían para confundirlos, pues su corazón no estaba preparado para recibir el mensaje. La parábola de la cizaña. Otra parábola que Jesús les contó fue la de la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. La cizaña es una planta dañina que parece muy similar al trigo cuando está en crecimiento, pero que, con el tiempo, demuestra ser inútil y destructiva. Los siervos del hombre, al ver la cizaña, le preguntan si deben arrancarla, pero el dueño del campo les responde: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Jesús utiliza esta parábola para enseñar que, aunque en el mundo hay maldad y pecado, no debemos apresurarnos a juzgar o separar a los buenos de los malos. Al final de los tiempos, será Dios quien haga la separación, y los justos serán guardados en su reino, mientras que los malvados serán destruidos. Esta enseñanza subraya la paciencia de Dios y la necesidad de no apresurarse a juzgar a los demás. La parábola de la mostaza y la levadura. Jesús continuó enseñando con parábolas sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de manera que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Con esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con algo que comienza de manera insignificante, como un grano de mostaza, pero que, con el tiempo, crece y se expande enormemente, proporcionando refugio y paz. De la misma manera, aunque el reino de Dios empezó pequeño con Jesús y sus discípulos, se expandiría por todo el mundo, trayendo consuelo y esperanza a las naciones. Otra parábola relacionada con el crecimiento del reino es la de la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que toda la masa fermentó. La levadura, aunque es pequeña, tiene el poder de transformar toda la masa. Así también, el reino de Dios tiene el poder de transformar completamente la vida de aquellos que lo aceptan. A través de la presencia de la palabra de Dios, la vida de las personas se ve alterada y renovada, como la levadura cambia la masa. La parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halló y escondió de nuevo, y luego, gozo de él, fue y vendió todo lo que tenía, y compró aquel campo. La parábola del tesoro escondido ilustra la incomparable valía del reino de los cielos. El hombre que encuentra el tesoro está dispuesto a vender todo lo que posee para obtenerlo, lo que muestra la dedicación y el sacrificio que se requiere para alcanzar el reino de Dios. Es una invitación a valorar el reino por encima de todas las riquezas terrenales. Del mismo modo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y hallada una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. La perla de gran precio simboliza el valor supremo del reino de Dios, que supera todo lo demás en la vida. Jesús invita a sus oyentes a dar todo lo que tienen por el reino, pues es el bien más precioso. La parábola de la red de pescar. La red fue echada al mar, y recogió de toda clase de peces, y cuando estuvo llena, la sacaron a la orilla, y se sentaron, y escogieron los buenos para los cestos, y los malos echaron fuera. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una red que recoge a todos los tipos de personas. Al final del tiempo, cuando se haga la separación, los justos serán recogidos, pero los malvados serán echados fuera. Esta es una representación del juicio final, donde los justos serán recompensados y los malvados serán apartados. La enseñanza final, el maestro de la ley. Y les dijo: por tanto, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Con esta última parábola, Jesús destaca la importancia de comprender las enseñanzas del reino de los cielos. Aquellos que están instruidos en su sabiduría son capaces de combinar lo antiguo con lo nuevo, comprendiendo las Escrituras y los misterios de Dios a la luz de su venida. Capítulo 14. El poder de Jesús sobre la muerte y la fe de sus seguidores. La muerte de Juan el Bautista. El capítulo comienza con una dramática noticia que se extiende por todo el territorio. En aquel tiempo, oyó Herodes el tetrarca la fama de Jesús, y dijo a sus siervos: ese es Juan el Bautista,
Él ha resucitado de los muertos, y por eso los poderes actúan en él. El temor de Herodes refleja la conciencia de la injusticia cometida en la muerte de Juan el Bautista. Herodes, quien había mandado decapitar a Juan por la denuncia que él hacía sobre su relación ilícita con Herodías, la esposa de su hermano, comienza a escuchar acerca de las poderosas obras de Jesús. La noticia de que los muertos pueden resucitar, y que Jesús realiza milagros, lo aterra porque siente que los poderes que obran en Jesús son los mismos que operaban a través de Juan el Bautista. La muerte de Juan fue trágica y también muestra la lucha de los profetas frente al poder corrupto. Los seguidores de Juan, al enterarse de su muerte, recogieron su cuerpo y lo enterraron, pero Jesús, al saber lo sucedido, se retiró a un lugar desierto para encontrar tiempo de oración y reflexión, alejado de la multitud. La alimentación de los 5000. Al enterarse de la muerte de Juan, Jesús se retiró, pero la multitud lo siguió al escuchar sobre él. Jesús, lleno de compasión, no les da la espalda, sino que les enseña y sana a los enfermos que se acercan. Y al caer la tarde, se acercaron sus discípulos, diciéndole: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y se compren de comer. Los discípulos, preocupados por la falta de comida, sugieren que Jesús despida a la multitud. Sin embargo, Jesús tiene otro plan en mente. No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Esta afirmación desafía la lógica de los discípulos, pues solo tienen 5 panes y 2 peces, una cantidad que parece insuficiente para alimentar a tantas personas. Pero Jesús, sabiendo lo que va a hacer, les manda que traigan lo que tienen. Tomando los 5 panes y los 2 peces, mira al cielo, bendijo, partió los panes y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Milagrosamente, los panes y los peces se multiplicaron, y todos comieron hasta saciarse. Cuando terminaron, los discípulos recogieron 12 canastas llenas de los pedazos sobrantes. Este milagro muestra no solo el poder de Jesús sobre los recursos materiales, sino también su compasión por las necesidades humanas. El camino sobre el agua. Después de este milagro, Jesús envió a sus discípulos a cruzar al otro lado del mar de Galilea mientras él se quedaba a orar. Y como ya era tarde, estaba él allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. En medio de la noche, cuando los discípulos ya estaban cansados y luchando contra la tormenta, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Al principio, se aterraron, pensando que era un fantasma. Pero Jesús les habló con calma: tened ánimo, soy yo, no temáis. Pedro, en un acto de fe, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió: ven. Y Pedro, al bajar de la barca, comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó. Inmediatamente, Jesús extendió su mano y lo sostuvo, diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este episodio refleja la importancia de mantener la fe, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Pedro, al enfocarse en Jesús, caminó sobre las aguas, pero al dudar y centrarse en la tormenta, comenzó a hundirse. Este acto simbólico ilustra cómo la fe en Jesús puede superar cualquier obstáculo, pero el miedo y la duda pueden hacernos caer. La confesión de los discípulos: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús subió a la barca con Pedro, el viento se calmó inmediatamente, y todos los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este reconocimiento refleja la creciente comprensión de los discípulos sobre la identidad divina de Jesús. Aunque aún faltaba mucho por entender, este acto de adoración ante el poder de Jesús es una confirmación de su divinidad y autoridad. Sanación de los enfermos en Genesaret. Después de este milagro, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret, donde los habitantes, al reconocer a Jesús, comenzaron a llevar a los enfermos en camillas para que los tocara. Y en el lugar donde él llegaba, los enfermos le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Este episodio muestra la fe de la multitud y su confianza en el poder sanador de Jesús. Aun cuando no era necesario un contacto directo, el simple toque del borde de su manto era suficiente para que muchos experimentaran la sanación. Este acto simboliza la fe en la presencia de Jesús, que tiene el poder de sanar y restaurar a aquellos que se acercan a él con confianza. Lecciones de fe y poder divino.
El capítulo 14 es una poderosa representación de la autoridad y el amor de Jesús. A través de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús demuestra que puede suplir todas nuestras necesidades. A través de su caminar sobre el agua, enseña a sus discípulos que la fe en él puede superar cualquier adversidad. Y al sanar a los enfermos en Genesaret, muestra su compasión infinita hacia los que sufren. La enseñanza central de este capítulo es que la fe en Jesús no solo puede traer sanación física, sino que también puede transformar nuestras vidas espirituales. Nos llama a mirar más allá de nuestras dificultades y a confiar en su poder, sabiendo que Él es capaz de obrar milagros en nuestras vidas cuando mantenemos nuestra fe firme. Capítulo 15. La pureza del corazón y la enseñanza sobre la ley. La controversia con los fariseos sobre las tradiciones. El capítulo 15 comienza con un encuentro de Jesús con los fariseos y los escribas, quienes se acercan a él con una acusación. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? La preocupación de los fariseos y escribas no era el comportamiento moral de los discípulos, sino el cumplimiento de las reglas rituales y las tradiciones humanas. El lavado de manos antes de comer era una costumbre religiosa, pero no una ley dada por Dios. Jesús, al escuchar la acusación, les responde con una pregunta profunda: ¿y por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En su respuesta, Jesús revela la hipocresía de los líderes religiosos, que priorizaban las tradiciones humanas sobre los mandamientos divinos. Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga al padre o a la madre, es ofrenda a Dios lo que pudiera aprovecharte, no le honrará a su padre o a su madre. Y habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Este reproche de Jesús señala cómo los líderes religiosos, al enfocarse en las tradiciones humanas, desobedecían los mandamientos de Dios. En lugar de enseñar la verdadera voluntad de Dios, imponían reglas que desviaban a las personas del camino de la rectitud. La pureza del corazón. Jesús aprovecha la oportunidad para enseñar a la multitud acerca de lo que verdaderamente contamina al ser humano. Escuchad y entended: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Con esta declaración, Jesús desafía las concepciones religiosas de la época, que ponían énfasis en las leyes externas y rituales. La comida impura, el contacto con lo que se consideraba impuro, no es lo que hace impuro al ser humano. Lo que realmente contamina es lo que sale del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así, Jesús resalta que la pureza no depende de las costumbres externas, sino de la condición interna del corazón. El verdadero cristiano debe preocuparse por sus pensamientos, emociones y acciones, ya que son estos los que definen su relación con Dios. La enseñanza de Jesús aquí es clara: las impurezas espirituales vienen del interior, y son ellas las que debemos limpiar para acercarnos a Dios. La fe de la mujer cananea. Mientras Jesús y sus discípulos viajaban, llegaron a la región de Tiro y Sidón, donde encontraron a una mujer cananea que clamaba por la ayuda de Jesús. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Los discípulos, al ver a la mujer insistir, le piden a Jesús que la despida. Pero Jesús, en un principio, parece ignorarla, lo que provoca la preocupación de sus discípulos. Sin embargo, la mujer no se rinde, y se postra ante Jesús diciendo: Señor, ayúdame. Jesús responde: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A primera vista, parece que Jesús está rechazando a la mujer debido a su origen no judío. Pero ella, mostrando una fe impresionante, responde: sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. La humildad y la fe de la mujer conmueven a Jesús, quien le dice: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. En ese momento, la hija de la mujer es sanada. Esta historia es un testimonio de la gran fe que se requiere para recibir la ayuda de Jesús, y también de cómo Él extiende su misericordia más allá de las fronteras del pueblo de Israel. La multitud alimentada de nuevo. Al regresar Jesús a la región de Galilea, una gran multitud lo sigue.
Y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desmayen en el camino. Jesús, como ya lo había hecho antes, muestra compasión por las necesidades de la gente. Los discípulos, sin embargo, no entienden cómo podrán alimentar a tantos con tan pocos recursos. ¿De dónde tenemos nosotros en el desierto tantos panes como para saciar a tan grande multitud?, le preguntan. Jesús les pregunta cuántos panes tienen, y al decirle que tienen 7 panes y unos pocos peces, él manda a la multitud sentarse en el suelo. Y habiendo tomado los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 7 canastas llenas de lo que sobraba. Este milagro es un recordatorio del poder de Jesús para suplir nuestras necesidades y de cómo, en su misericordia, Él no deja a sus seguidores pasar hambre espiritual ni física. La petición de los fariseos por una señal. A pesar de los milagros y las enseñanzas que Jesús había realizado, los fariseos y los saduceos pidieron una señal del cielo para probar que Él era el Mesías. Jesús, al ver su falta de fe, les respondió: Cuando es tarde, decís, buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas. Sabéis distinguir el rostro del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús les explica que no daría ninguna señal, excepto la señal de Jonás. Esta referencia a Jonás implica que, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez antes de ser liberado, él también estaría 3 días en la tumba antes de resucitar. La verdadera señal para los fariseos sería su muerte y resurrección, pero ellos no lo comprendieron en ese momento. Lecciones de pureza y fe. El capítulo 15 es una llamada a la pureza interior y a la fe genuina. Jesús enseña que la verdadera impureza proviene del corazón, y no de las tradiciones externas. También muestra la importancia de la fe, como lo ejemplifica la mujer cananea, cuya fe fue recompensada con la sanación de su hija. Además, a través de la multiplicación de los panes, demuestra una vez más su poder para suplir nuestras necesidades. Sin embargo, a pesar de todo lo que hace, algunos siguen buscando señales exteriores, revelando la dureza de corazón que impide comprender la verdadera naturaleza de Jesús. Y así concluye este capítulo, cargado de enseñanzas poderosas sobre la fe, la pureza del corazón y la misericordia infinita de Jesús. Desde la confrontación con los fariseos, hasta los milagros que demuestran su autoridad divina, este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Estamos prestando atención a lo que realmente importa, lo que sale de nuestro corazón, y no solo a lo que vemos por fuera? La lección de hoy es clara: la fe genuina y la pureza interior son las claves para acercarnos a Dios. Si este contenido ha tocado tu corazón y te ha permitido reflexionar más sobre las enseñanzas de Jesús, te invito a apoyar este canal. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos episodios. Cada uno de ellos está diseñado para profundizar aún más en las enseñanzas que transformaron el mundo, y queremos que formes parte de esta comunidad que busca crecer espiritualmente. Si te ha gustado lo que escuchaste, no dudes en compartir este vídeo con otros, para que más personas puedan descubrir y reflexionar sobre estos mensajes tan poderosos. Tu apoyo es fundamental para que este canal continúe creciendo y pueda seguir trayéndote contenido de calidad. Gracias por estar con nosotros en este viaje espiritual. Que la paz y la sabiduría de las enseñanzas de Jesús sigan guiando tu camino. Hasta pronto.